Estamos acá en lo que es ya el ciclo de entrevistas mío, de Ulises Catriel Cuenca, y vamos a estar entrevistando hoy a Sebastián Salgado, que es la verdad un corresponsal muy importante dentro de lo que es la línea internacional en temas como por ejemplo que vamos a hablar hoy, que es el conflicto del Medio Oriente. Así que bueno, ahí ya le vemos para que esté acá adentro, para que ya pueda eh, ingresar. Así que bueno, ahí está. ¿Qué tal? Ahí está, ahí ingresó Sebastián. Ahí me envía ahora la invitación para si ya juntos. Y ya vamos a estar hablando de lo que es el conflicto del Medio Oriente. Y ahí la acepté, así que ya en un ratito vamos a estar compartiendo pantalla. Ahí está. ¿Qué tal, Sebastián? Ahí. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien, un poco pausado, pero Sí, ahí te escucho bien. perfecto, perfecto. A ver, espérame, a ver, te pongo los auriculares, a ver si vas a escuchar bien. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, sí, está bien, te escucho bien. Excelente, excelente. Bueno, poder comenzar la verdad, vivo, que es increíble, la verdad, poder tener una voz como sos un periodista de vasta experiencia con temas internacionales como el de hoy en el conflicto del Medio Oriente, la verdad, es importante y te tengo que agradecer de antemano. Bueno, no, te agradezco a vos, siempre un gusto charlar con colegas y como sabés, me gusta estudiar Oriente Medio, es uno de los temas que me apasiona realmente, así que siempre la oportunidad de charlar un poco y compartirlo me da mucho gusto. Bueno, y de antemano pedirte disculpas por la tardanza, justamente pues fue que se me tildó la computadora, se me tildó el teléfono, la verdad, vengo de traspié en traspié. No, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, quería comenzar de lleno, que si podrías explicarme un poco, obviamente uno está empapado en el tema, pero la verdad que bueno, uno tiende a escuchar a personas que tienen mucho estudiado estos temas, que es el tema de la soberanía en Franja de Gaza y Cisjordania, cómo proviene ello y actualmente cómo está, digamos, ese tema. Bueno, o sea, hay que recordar que todo eso, digamos, hasta hace poquito más de 70 años era todo Palestina, ¿no? Ujú, ujú, Contextualizar que la creación de Israel se dio en el año 48 como una potencia colonialista, con acuerdos, sobre todo ujú, con el Imperio Británico, después de que se hicieron una serie de acuerdos internacionales que de alguna manera tuvieron, no sé si el visto bueno, pero una especie de guiño por parte de las Naciones Unidas que es utilizado políticamente. Desde esos 70 años para acá hay que entender que la situación palestina completa sufrió el asedio, la persecución, este, tal vez uno de los grandes genocidios que nos mete de lleno, ¿no? en este inicio del siglo XXI, ante el cual la gran mayoría de la población del mundo mira hacia otro lado, tal vez porque no terminan de dimensionar de lo que se trata ahí. ¿Por qué? Básicamente porque el régimen sionista, o sea, Israel, ujú, tiene los recursos para dar una visión de las cosas a través del cine, a través de la televisión, a través de diferentes recursos que incluso pueden catalogarse como culturales y académicos, tienen mucha presencia en todo eso, y sobre todo en el ámbito político, para hacer mostrar como que las víctimas judías del nazismo, que era un movimiento de raíz cristiana, nada que ver ujú. con los musulmanes, las víctimas del nazismo de Hitler necesitaban un lugar seguro para estar. Bueno, es importante pensar que en ese lugar ya existía la población palestina desde hace muchísimo tiempo y que entre otras cosas los palestinos son semitas, ¿no? Por eso Ujú. a todos los que tenemos una crítica estudiada, ¿no? Contra lo que es el régimen sionista, contra lo que es Israel, muchas veces utilizan este argumento de que son antisemitas. Bueno, los Ujú. palestinos son semitas, entonces quien defienda a la población palestina es una persona prosemita. Ujú. Como vos decías, de lo que quedó todavía de la Palestina histórica sin ocupar, son dos pedazos, que son Gaza y que Ujú. son Cisjordania. Hasta cierto punto con perfiles políticos diferentes. ¿Por Ujú. qué decimos eso? En Cisjordania, que es una de las partes palestinas que no está al 100% ocupada todavía,
La estrategia de Israel es ir poniendo colonias, ¿sí?, en medio de los barrios. Lo que es la palabra colonos en el 2020. O sea, más de 500 años después entendimos que la postura sobre Colón había sido una postura que hoy no se comparte, ¿no? En la mayoría de los sistemas de estudio incluso. Y se sigue utilizando esa palabra como colono para meter población de cualquier lugar del mundo a ocupar en un barrio donde le dan beneficios, dinero, sueldo, armas largas, para amedrentar a los vecinos palestinos. Entonces uno sigue viendo Cisjordania como un espacio territorial, pero en realidad dentro de todos esos barrios ya tienen la implantación de colonos que amedrentan, que apedrean y que hacen que la situación ahí sea muy tensa. Desde hace varios años quedaron incomunicadas Gaza de Cisjordania. En Cisjordania lo que existe es un reconocimiento de lo que es la Autoridad Nacional Palestina. Mahmoud Abbas, ¿sí?, como su representante político máximo, que a través de la diplomacia intenta defender los intereses del pueblo palestino. Y en el otro pedazo, la Franja de Gaza, que es lo que muchos consideran la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. ¿Por qué? Porque a la población de Gaza prácticamente no se le permite salir, entrar, les cortan el agua, tienen dificultades con el suministro eléctrico, no les permiten recibir ayuda de ningún país. Tienen incursiones militares, no solamente con soldados, sino con aviones. Entonces vos imagínate estar en un espacio de unos pocos kilómetros cuadrados donde por el mar no te dejan salir, porque a los pescadores palestinos, si se alejan un poquito de la costa, abren fuego contra ellos, ¿sí? Por tierra tienen un sistema de muros y vallas y demás donde tampoco pueden salir para el otro lado. Y desde una puerta, lamentablemente, también los controla Egipto, ¿no?, que es un país árabe que hizo acuerdos con Israel. Entonces, en Gaza se ve como una especie de resistencia muy definida, donde de alguna manera sus límites están fijados desde hace bastantes años. En Cisjordania, lamentablemente, durante el gobierno de Trump hubo un intento de apropiar absolutamente todo lo que queda de Cisjordania, que fue lo que Trump llamaba el acuerdo del siglo. Entonces, no llegaron a hacerlo porque no existía como el respaldo político que les asegurara que no iba a haber violencia. Obviamente iba a haber resistencia ahí, y en el contexto de la elección de Trump le dijo a Netanyahu, el primer ministro israelí, frená un poquito esto porque las cosas se van a poner demasiado álgidas. Y nombrando Jerusalén, que es la capital histórica de Palestina, como una nueva capital israelí, donde Estados Unidos llevó su embajada y demás, y otros países latinoamericanos lamentablemente lo siguieron. Es como una forma de generar más tensión todavía, ¿no? Porque siempre Jerusalén, que incluso es una capital histórica para los cristianos, ¿sí? Recordemos que Jesús era un palestino, ¿sí? Hay mucha gente que no se acuerda de eso. Hay cristianos que creen que cuando el sionismo ataca a Palestina, están atacando a población musulmana, pero el propio Jesús, y hay una población importante de palestinos, sigue siendo cristiana, y hay iglesias, incluso católicas, que son profanadas por colonos judíos, ante los cuales el propio Vaticano no dice nada, ¿sí? Hay una especie de, no sé, de participación en la falta de denuncias por parte del propio Vaticano, que pareciera que no se animan a criticar al sionismo. Entonces son dos cosas definidas. Una, con fronteras definidas, lamentables, que lo convierten en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, con millones de habitantes adentro, a los que ni siquiera le dan acceso a la vacuna del COVID. Hay muchas televisoras, sobre todo acá en Argentina, que dicen que Israel es un ejemplo por la cantidad de su población que ha vacunado, y no le dan vacuna a un solo palestino, ¿sí? Ni siquiera votan los palestinos dentro de Israel. Y después el otro, lo que hablábamos de Cisjordania, que las fronteras cambian todos los días, porque siempre hay un derrumbe de una casa de palestinos en la cual al poquito tiempo erigen, vamos a decir, un grupo de monoblocks, de edificaciones en las cuales, una vez que esté terminado, los colonos sionistas judíos pasan a ocuparla. Ahora, vos marcabas bien el tema de Naciones Unidas, que hace mucho tiempo se viene metiendo en problemáticas internacionales con fines políticos. Se puede decir que Naciones Unidas está totalmente alineada a lo que tiene que converger al sionismo internacional.
Sí, porque de alguna manera, vamos a decir, si es la única institución internacional que tiene un reconocimiento por parte de todos los países, bueno, su postura debería ir más allá de hacer denuncias o señalar, ¿no? Todas las arbitrariedades que sufren los palestinos por parte del régimen sionista y aplicar sanciones, ¿sí? Ujú, Entonces, las Naciones Unidas lo que debería hacer es, ante la opresión del pueblo palestino, como fue la opresión de la Sudáfrica blanca sobre la población africana de color en la Sudáfrica del apartheid durante la vida de Mandela, podemos decir, las ujú. Naciones Unidas le ponía sanciones y Sudáfrica prácticamente no podía participar, ¿sí? De las Naciones Unidas. Entonces, ese tipo de cosas ni siquiera las Naciones Unidas las está aplicando contra el régimen sionista y casi por el contrario, ¿no? Israel tiene una participación activa, tiene un poder de lobby muy grande sobre las Naciones Unidas y sobre otros países que la componen. Entonces pasa de alguna manera a ser una herramienta de legitimación, si se quiere, de todo lo que se está viviendo en ese país. Por eso la representatividad de los palestinos a nivel internacional está simplemente marcada por lo que es la solidaridad de los pueblos y de los movimientos sociales y políticos que visibilizan lo que ahí está pasando, pero realmente no hay que esperar mucho de las Naciones Unidas. Hubo sí algunos intentos a través de la cultura. Nuestro gran pianista argentino Miguel Ángel Estrella fue un embajador en las Naciones Unidas para lo que se intentó llamar como el acercamiento, ¿no? Entre autoridades palestinas, israelíes y pueblos. Él formó una orquesta, ¿no? de israelíes y palestinos mostrando que se pueden hacer cosas juntas, ¿no? Y entonces son símbolos, son cosas importantes para visibilizar la situación, pero la realidad es que no va mucho más allá del arte y la situación real del pueblo palestino es cada día más delicada y ante eso las Naciones Unidas miran para otro lado. Vos hacías enmarcado también el tema del estatus de Oriente de Jerusalén y también se encuentra los Altos de Golán y las Granjas de Shiva. ¿Cómo está el estatus hoy de esos lugares en donde también entra el debate en el que hay ataques hacia los que son los ciudadanos palestinos? Sí, lo que pasa es que vamos a recordar algo. Los Altos del Golán, el Golán es sirio. El Ujú, Golán es sirio. O sea, Israel no invadió solamente a Palestina, sino que su proyecto es expandirse más. ujú, Entonces, claro, en su proyecto expansionista, sobre todo después del año 67, fueron ocupando otros territorios y parte de esos territorios es el Golán sirio. Ahora, el gobierno sirio y el pueblo sirio tienen muy claro de que en algún momento ellos van a seguir intentando recuperar ese territorio. Lo que pasa es que Siria es, desde hace 8 años, invadida, asediada por grupos terroristas justamente financiados desde ujú, Israel, desde Estados Unidos, desde el Reino Unido, que hacen que el país esté preocupado por mantener el territorio actual que tiene. En un momento prácticamente quedaba Damasco y un pedacito más, pero con la ujú. ayuda de otros países fueron logrando recuperar a su población que estaba asediada por grupos terroristas prácticamente la totalidad de su territorio. Todavía en el norte no tienen el control total. Pero el Golán es sirio. Entonces, una vez que entendemos eso, de que Israel está ocupando un territorio sirio, que ellos dicen las alturas del Golán, que es una parte, aparte Ujú. muy fértil para esa parte del mundo, lo que hay que entender es que Siria lo que pide es la retirada total, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, en relación a las granjas de Shiva, que vos decís que es interesante, eso está más relacionado con las fronteras con el Líbano, ¿sí? Ujú, ¿Qué es lo que pasa ahí? Son uno de los últimos territorios en disputa donde muchas veces hay facciones, hay algún disparo, las tensiones después de la llamada de la guerra de los 33 días, en ujú, el año 2006, digamos, Israel invade el Líbano y prácticamente avanza hasta Beirut, ¿no? Y ahí aparece ujú. una fuerza que Israel siempre intenta llamarla como grupo terrorista, pero que es parte del ejército del Líbano, que es Hezbollah.
¿Qué es Hezbollah? mm, Hezbollah, de hecho, ganó las últimas elecciones parlamentarias en el Líbano. Entonces, es un grupo político de raíz islámica chiita que tiene, mm, a su vez, un grupo armado que no es un grupo de revolucionarios o algo en el sentido contra el sistema, sino que tienen un ejército regular a las órdenes del pueblo del Líbano y son musulmanes. Entonces, mm, en el momento en que el ejército regular del Líbano se vio desbordado por el ataque israelí, Hezbollah puso en mecanismo todo su mecanismo militar y de defensa, y el ejército israelí salió desbandado, o sea, dio como vergüenza a nivel militar, dejaban los tanques abandonados, volcados, porque cuando ven que se enfrentan a un ejército real, eh, vamos a decir que los soldados israelíes no son muy valientes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, tienen la tasa de suicidio más alta del mundo. ¿Por qué? Porque los acostumbran desde que hacen el servicio militar a dispararle a un pibe palestino, a una mujer porque usa hijab. Entonces se van creando en ese imaginario donde es un ejército regular atacando a civiles. Ahora, cuando les toca enfrentarse en el ejército, en el terreno, contra un ejército regular, siempre han demostrado una gran cobardía. Entonces, en ese sentido, las granjas de Sheba, como vos decís, es un lugar de ciertas tensiones donde hay a veces un avance de un lado, un avance del otro, y es ese territorio en disputa de esas fronteras, a veces un poco móviles, donde entre el Líbano e Israel van marcando siempre como la última línea de decir, bueno, desde este lado para allá defendemos nosotros o avanzan ustedes, y siempre hay un dron derribado, un disparo del otro, pero es como esa línea de fricción, ¿no? Ahora, por qué los medios internacionales cuando se ataca, entre comillas, a Israel, digamos, en el sentido de cuando intentan avanzar como en este avance expansionista sobre un pueblo independiente, y o sea, cuando muestran, por ejemplo, por ahí un método de defensa, como decís vos, de Hezbollah hacia el ejército de Israel, ahí lo agarran y lo muestran, te dicen, ay no, pobres israelíes, pero ahora cuando sucede al revés, que son videos que a veces se viralizan dentro de las redes sociales, los medios no lo levantan, por más que tengan millones y millones de reproducciones. ¿Por qué sucede ese favoritismo? Porque en el fondo prácticamente pensemos en los medios de comunicación comerciales, ¿sí? Sí, sí, obviamente. En realidad pertenecen a empresas más grandes y todas esas Ujú, empresas de una manera u otra están vinculadas con el sionismo. El sionismo no es un movimiento que habita en Israel. El sionismo es ujú, un movimiento que se expandió a nivel mundial y tiene sobre todo intereses muy particulares en la República Argentina, ¿sí? ujú, Eso hay que tenerlo claro. No es casual que los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA se dieron en la República Argentina, ujú, porque en el proyecto sionista, que es un movimiento político que nació ujú, en el siglo XIX, uno de sus fundadores, podemos decirlo así, es un colega nuestro porque era un periodista, Theodor ujú, Herz, ujú, húngaro, y él escribió una idea de cómo podía erigirse el Estado de Israel. Estamos hablando de fines del siglo XIX, faltaban más de 50 años para la Segunda Guerra Mundial. Por eso los que ujú, dicen, por lo que le hicieron los nazis al pueblo judío en los campos de concentración, pasa políticamente esto. No, no, ese proyecto ya tenía 70 años de anterioridad. Y en ese proyecto, que se llama el Estado judío, te invito a que lo leas, lo podés encontrar en internet sí, y sí. cualquier persona que lo vea. Theodor Herz, a fines del siglo XIX, decía, nosotros podríamos ocupar básicamente dos lugares. Habla de tres, pero básicamente dos. Una es Palestina, dice, porque podríamos aducir una cuestión bíblica y religiosa y decir que los judíos pertenecen incluso étnicamente, que sería como una especie de retorno. Bueno, una cosa muy alocada, como usando la Biblia como una especie de, no sé, de título de propiedad, ¿no? Y la Biblia es una cosa que pertenece a los creyentes de esa religión, ¿sí? Ujú, Digamos, la Torá, ¿no? El ujú, libro sagrado de quienes profesan la religión judía. Entonces, imagínate si utilizáramos un libro religioso con fines políticos, bueno, la cosa se podría volver muy peligrosa a nivel mundial, ¿no? Entonces, el segundo país que el sionismo menciona es la República Argentina. Esto no es ujú, como una hipótesis, una cosa que alguna vez se pudo haber hablado en una charla. No, no, no. En el ABC, que se llama El Estado Judío de Theodor Herz, escrito a fines del siglo XIX, hay un capítulo
que se llama Palestina o Argentina, y ellos decidiendo dónde iban a elegir ese Estado judío. Bueno, el de Palestina lo consiguieron. El hecho de que hayan conseguido ese de Palestina, desde mi punto de vista como analista, no me da la sensación que hayan abandonado el plan B. Porque la cuestión en Palestina está muy álgida. Yo no le veo viabilidad a ese proyecto de la manera que los propios sionistas lo están manejando ahora. Las tensiones en Oriente Medio realmente hacen que Israel tenga enemigos de un mayor calibre de los que ellos pueden llegar a enfrentar, y solamente están ahí por el apoyo incondicional del Reino Unido y de Estados Unidos. Eso siempre hay que verlo como una tríada y trabajan juntos. Y de hecho, la política exterior de Estados Unidos para Oriente Medio es la agenda israelí. Israel le dice todo lo que tiene que hacer Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces, evidentemente, cuando vemos la información que estamos acostumbrados a ver en los canales de cable, sean de izquierda, de centro, de derecha, charlamos un poco con vos con esto de las orientaciones políticas de los periodistas, en el fondo todos tienen financiamiento del sionismo, que puede ser a través de empresas que pertenecen a otras empresas más grandes, pero también a través de la publicidad. Que entonces, si vos decís determinada cosa, tales empresas, algunas de las más representativas sobre todo, financian al movimiento sionista. Estamos hablando de Coca-Cola, de McDonald's, de Starbucks, de Caterpillar, o sea, muchísimas empresas que parte de lo que ellos ganan lo meten dentro de ese movimiento para lo que es la ocupación permanente del pueblo palestino. Entonces, vemos que tenemos 60 canales en un sistema de cable, pero en el tema palestino todos se hacen los boludos, ¿sí? Por eso los palestinos tienen una frase que a mí me parece muy real, y hablan de los periodistas PEP. ¿Qué son los periodistas PEP? Progresistas para todo excepto para Palestina. Entonces, viste, son geniales, hablan de los derechos humanos y demás, pero los escuchás ahora hablando de que Israel es genial porque vacunó una parte importante de su población, cuando en realidad es el gobierno más sanguinario del mundo. O sea, ¿qué ejemplo de qué va a ser Israel? Entonces, ahí se ve que en el fondo hay un financiamiento, y cualquier comunicador que se sale, ¿no?, un poco de ese perfil, o le sacan el programa o sacan a ese periodista. Por eso la comunicación popular y esto que intentamos hacer nosotros, en definitiva, es algo que se acerca mucho más al periodismo real, porque ni vos ni yo, nadie nos está pagando por tener esta charla ahora, que después intentaremos compartir con otra gente. Y somos libres de decir lo que querramos, o sea, nadie nos condiciona. Entonces, me parece que es un tema interesante, pensar que todo lo que vemos en una señal de cable, en realidad tiene el mismo financiamiento, y eso pasa a nivel mundial. Además, vos enmarcabas todas estas cosas que aprovecha, bueno, la gente de Estados Unidos con Israel, el Reino Unido y etcétera. También Estados Unidos se aprovechó, ¿no?, del tema de las Torres Gemelas para culpar a musulmanes diciendo no, el terrorismo islam y demás, cuando hay muchas pruebas, y que no las difunden mucho, de que fue básicamente un derrumbe, digamos, programado, y hasta, bueno, hay mucho. Bueno, igual podrías contar vos, que seguramente lo tenés más armado, en el sentido de que la verdad estuvo todo armado y fue aprovechado para decir, fueron islámicos, y hay que cerrar la frontera a ellos y hay que empezar a atacarlos con mayor fervor. Sí, o sea, lo de las Torres Gemelas, a mí me pasa lo mismo. Veo colegas con trayectoria que siguen hablando, ¿no?, de los aviones, de Al Qaeda y todo eso. Lo de las Torres Gemelas fue un derrumbe controlado. O sea, yo, así como la AMIA, tengo muchos años estudiándola, y te puedo decir, nunca hubo un coche bomba en la AMIA, nunca hubo una traffic que explotó en la puerta de la AMIA. Fíjate lo que estamos diciendo. Por eso hasta Yeldin lo dejaron, quedó libre de pruebas, porque no tenía vinculación un tipo que se dedicaba al negocio de los autos robados con un atentado terrorista. Entonces, es interesante ir poniendo blanco sobre negro. Y después, lo de las Torres Gemelas es un proyecto que los Estados Unidos venía trabajando ya desde la década del 90, ¿no? Cuando en la década del 90 ellos se quedan sin el enemigo y el fantasma del comunismo que ellos mismos habían creado en este sentido de estas contradicciones de la cortina de hierro, de la Guerra Fría y todo esto. Obviamente necesitan un enemigo nuevo. Y
empezaron ya en la década de los 90 a crear sus propios teóricos. Huntington, por ejemplo, que era uno de los teóricos del Pentágono y demás, saca su famoso libro Choque de Civilizaciones, y ahí empiezan a mostrar, ¿no? O sea, como que ya no se trata de un país contra otro, sino casi de Oriente contra Occidente, porque estos tipos van a querer quedarse con nuestro sistema de vida y nuestras costumbres. Entonces tenemos que prepararnos para eso. ¿Qué es lo que pasa? Una demolición controlada. Yo ni siquiera tengo la certeza, como analista, de que hayan existido aviones pegando. Yo no tengo la manera, o sea, mi lógica me dice que si un avión, un Boeing 737, el cual las alas, como cualquier avión, prácticamente son huecas porque son parte de donde se carga el combustible, vos sabés. Si un avión pega contra una torre de hormigón con esas alas, lo que deberíamos haber visto es que, suponete que en los espacios entre las vigas entra el fuselaje del avión, justo, que le hayan calculado de una manera milimétrica, y que el fuselaje del avión, o sea, lo que es la cabina y todo el tubo gigante, se haya podido meter adentro. O sea, me parece imposible de calcular, pero ponele. Lo que nunca pudo meterse entre las vigas son las alas. Nunca, Exacto. nunca. No da la consistencia de las vigas de hormigón armado de una de las torres preparadas más grandes del mundo contra las alas huecas de un avión. Entonces, ¿qué deberíamos haber visto? Ponele que el fuselaje del avión se metía, las alas pegando y cayendo todos los pedazos hacia el otro lado. Bueno, eso nunca lo vimos. A mí las leyes de la física no me explicaron el porqué, entonces como analista la lógica me dice, ahí no estoy viendo un impacto real. Yo no lo estoy viendo. O los documentos que encontraron justo entre los escombros, o sea, que el documento sobrevivió. Bueno. No sobrevivió ni un pedazo ni nada, pero el documento sí. No, es más, o sea, y las torres que cayeron fueron 3, y había 2 aviones. Sí. Había una tercera torre que es parte del World Trade Center, que también se derrumbó, ya no sabían ni decir por qué. La BBC británica, que siempre es parte de todas estas operaciones, anunció que se había caído esa torre antes de que caiga. Estaba la reportera, que se ve que le pagaron el guión, le pasaron el guión, y dijo, bueno, también se está cayendo un tercer edificio, y dijeron, pará, que todavía no se cayó. Entonces, bueno, hay para hacerse un picnic con todo eso. Yo tuve la posibilidad de hablar muchas veces acá en Argentina y en Siria, porque estuve haciendo trabajos como corresponsal de guerra allá también, con Thierry Meyssan. ¿Quién es Thierry Meyssan? El investigador más importante del mundo en relación al atentado a las Torres Gemelas. Él escribió el primer libro que se llama La Gran Impostura, donde explica perfectamente todo esto. Es un tipo que tiene información a nivel de inteligencia de primera mano, y cuando él saca este primer libro, detrás de él ya van, viste, un pelotón de gente investigándolo de otra manera. Él ya no pudo vivir más ni siquiera en Europa. Él se tuvo que ir mucho tiempo, porque atentaron contra su vida por escribir ese libro. Tuvo que vivir en Siria y en diferentes lugares donde resguardaran su vida. Pero a todas luces eso fue una excusa. Los Bin Laden sabemos que tenían relaciones muy cercanas con los Bush. Si vos vas a Dubái y estás en Oriente Medio, sobre todo en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, el nombre Bin Laden es un nombre relacionado con la gente rica y relacionado con el ámbito de la construcción. Entonces, vos pasás por una obra en Dubái y tiene un cartel así gigante que dice Bin Laden Construcciones y no sé qué. Es la misma familia, ¿eh? Es la misma familia. Y después cuando supuestamente lo capturan, que es otra farsa, por eso tienen que hacer las películas de Netflix, para que en el imaginario de la gente eso repercuta, dicen que lo agarraron, que lo mataron y que lo tiraron al mar. No, eso no pasa. Si realmente agarraron al tipo, lo que hacen es congelarlo, mostrarlo 500 veces, eso es lo que hacen el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que no hay una lógica en el relato, y lo que sí consiguieron fue el proyecto de atacar a 7 países en Oriente Medio. Eso está dicho por generales de alto rango estadounidense. En algunos, ellos consiguieron una victoria militar, provocando uno de los genocidios más importantes del siglo XXI, sobre todo el más importante en Irak. ¿Sí? Mataron 500.000 de personas. Estados Unidos mató 500.000 de personas, poniendo como excusa a las Torres Gemelas civiles, porque decían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Eso nunca pasó.
Eso nunca pasó. Entonces, el proyecto era meterse en Oriente Medio y esa es la agenda de Israel. Esa es la agenda de Israel. Quien se ve beneficiado con todo esto es el sionismo y el Estado israelí. Entonces, manejan a control remoto los movimientos de Estados Unidos en Oriente Medio en beneficio, ¿no?, de su propia agenda política. Lo que les pasó es que avanzaron con Irak, se metieron en Afganistán y les fue mal, ahí están empantanados todavía con los talibanes, derrocaron a Gaddafi en Libia, pero después se metieron en Siria y de ahí no salieron nunca más. ¿Por qué? Porque Siria encontró aliados y cuando los aliados se dan cuenta de que si Siria también caía, los siguientes iban a ser parte de los aliados, como Rusia y como la República Islámica de Irán, dieron un apoyo incondicional, ¿sí? Entonces, ahí ya la estrategia esa de crear grupos terroristas y lanzarlos en el territorio sirio no le sirvió contra los Sukhoi y contra los MiG rusos, que los hicieron polvo, ¿no? Entonces Putin estuvo muy hábil y que dijo, Trump, vos decís que sos enemigo de los grupos terroristas, que en lugar de tirarles bombas les tiraban paracaídas con comida y dinero. Y dice, bueno, deja, yo me encargo, no te hagas ningún problema. Y lo barrieron del terreno. Pasaban primero los aviones rusos y detrás sí, el ejército del gobierno sirio pudiendo recuperar territorio. Entonces, ante esa situación, la impotencia. ¿Y cómo se ve reflejada la impotencia? Y en el asesinato de Estados Unidos hace un año contra el general Qasem Soleimani en territorio iraquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se les animan ni siquiera a enfrentar en una guerra abierta. Entonces lo que hacen ellos, cometer un acto terrorista, un asesinato organizado en un tercer país, en Irak, no en Irán, que demuestra la impotencia, ¿no? De decir, bueno, te mato a tu general más importante y me hago cargo. Bueno, está bien, pudieron hacerlo, tuvieron el ejercicio de inteligencia suficiente para llevarlo a cabo, pero lo cierto es que en Siria se empantanaron, no pudieron avanzar más con ese proyecto y hoy realmente la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio hizo que Trump tuviera que congelar todas las cosas, por eso ahora estamos a la expectativa de si el gobierno de Biden va a intentar retomar, ¿no?, alguna guerra, sobre todo para mantener la validez y el precio del dólar, ¿no? El dólar no es una moneda que se respalde ni en oro, ni en petróleo, ni en nada. Al dólar lo respalda la guerra. Entonces, cuando Trump no hizo ninguna guerra directa contra ningún país, ahí en el Pentágono, en Wall Street le dijeron, señor, me parece que ya terminó su turno porque nosotros para seguir siendo potencia mundial necesitamos guerras y quedarnos con los recursos del mundo. Entonces, lo que pasó en las Torres Gemelas fue eso, fue parte de una estrategia para empezar el siglo XXI, un atentado planificado desde adentro, podríamos decir, una demolición hecha desde las bases de las torres con 3 edificios y que, bueno, lamentablemente parte del periodismo en todos esos canales que decíamos ahora siguen repitiendo como loros, ¿no?, el atentado de Osama Bin Laden, el pasaporte encontrado, cosas, o sea, sin sentido realmente. Lo que pasa es que es importante, yo comparto con vos, tener una postura política sobre eso, porque vos no podés hablar absolutamente de nada de lo que sigue pasando después en Oriente Medio si no tenés una postura y te la jugás con qué es lo que pasó en las Torres Gemelas. Entonces, ante esa situación, se sigue hablando sobre una mentira y sobre una mentira creando nuevos relatos políticos. También justamente levantabas el tema de lo que sucedió en Argentina con el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, donde no se encuentran indicios de ese coche bomba, o como vos nombrabas, y todo otra vez lo que sucedió igual en Estados Unidos, pero digamos repercutiendo acá. Sí, o sea, lo de la AMIA, digo, porque es 2 años más reciente y porque el mismo año pasado seguían existiendo una parte importante, ¿no?, del juicio por encubrimiento, que me parece que era el más importante. Está claro un poco y nos ayuda el contexto histórico a entender por qué Argentina, primero, y en segundo plano también por qué acusan desde el primer día, no antes de que empiecen, acusaron a Irán, ¿sí? Sí, exacto. Porque Israel intenta hacer lo mismo, lo que es su agenda para Oriente Medio, imponerla en otros lugares. Entonces, en ese momento Argentina e Irán históricamente habían tenido muy buenas relaciones, incluso
de cierta cooperación en materia de energía nuclear, eran como países complementarios, había un cierto avance en muchos aspectos. Irán siempre había comprado alimentos de argentinos, el territorio de ellos es como más hostil, por decirlo de alguna manera, para producir alimentos. Entonces, claro, con esos atentados y que el gobierno de Menem salió a decir lo que le dijeron desde la Embajada de Israel que tenía que decir, ponerse de acuerdo todos juntos en acusar a Irán, bueno, obviamente ahí nos da una situación de país sumido, ¿no?, en la política exterior de otro gobierno, que no es el argentino, y que nos envuelve otra vez en una mentira sin sentido, ¿no?, al punto de que, por ejemplo, el doctor Juan Gabriel Lavaqué, que es uno de los estudiosos del atentado a AMIA, él hizo estudios, fue amigo Scuriae de la causa. Él intentó traer un aparato porque, ¿qué era lo que decía Lavaqué? Que era defensor de uno de los acusados, un abogado argentino. Le dice, bueno, ¿dónde quedó el cráter de la Traffic? No, bueno, la Traffic hizo una explosión tan grande, le decían la gente de la Embajada de Israel, que todo el chasis quedó hundido bajo la tierra. Hoy, por ejemplo, mirá, hoy hubo un atentado terrorista, hoy sábado que estamos hablando, en Afganistán, con un coche bomba. Mira las fotos, y es la misma foto de siempre, son hierros retorcidos, una cosita humeante, y te queda una parte de la carcasa del auto que fue el coche bomba. De la Traffic nunca apareció nada, solamente una parte del motor con un número, justamente, que fue encontrado por una persona vinculada a la Embajada de Israel. Porque Menem dio como la potestad de que, bueno, Argentina no investiga ahí, a pesar de que la AMIA no era la embajada. Entonces, Israel se encargó de las investigaciones. Entonces, evidentemente, no se podía hacer un trabajo real sobre lo que ahí había pasado. Y cuando el doctor Lavaqué dice, pero ¿cómo que se quedó enterrado el chasis de la Traffic? Sí, ahí quedó enterrado y pusimos la vereda arriba y como es un lugar ya de memoria no se puede hacer más nada. Bueno, el doctor Lavaqué trajo a la Argentina un aparato que es para encontrar cañerías bajo la tierra metálicas, lo trajo desde Europa, que entonces, para no romper los caños, vos esa máquina la ponés sobre la vereda y te muestra cómo giran, ¿no?, debajo caños de agua, está pensado para esa cosa, pero obviamente iba a detectar también la silueta de lo que supuestamente decían que la Traffic había quedado. Y la máquina estaba en Argentina. Les dijo, miren, no hace falta ni siquiera romper la vereda, permítanme llevar esta máquina y vamos a ver ahí si está la Traffic que ustedes dicen que quedó bajo la tierra, que nunca nadie vio, que nunca quedó un cráter, que nunca apareció nada. Y no le permitieron usarla. ¿Sí? Entonces, lo que pasó en la AMIA es lo mismo que pasó en las Torres Gemelas. Hubo una implosión. Yo hablé con víctimas, porque hay que recordar, Ulises, que en la AMIA mataron 84, 85 argentinos. ¿Sí? Mataron, a mí no me importa de la religión, a mí me da lo mismo. Si son argentinos, sí, son argentinos. Judíos, cristianos, musulmanes, a mí me da lo mismo. Entonces, hubo un atentado terrorista donde mataron 85 de los nuestros. ¿Sí? Entonces tenemos que defenderlos de ese lado. Y lo interesante de todo eso es que al doctor Lavaqué no le dejaron, ¿sí?, usarla, y tampoco hubo una explicación de todas las teorías que tenían acusando a Israel y demás, cuál era el sustento real de todo eso. Entonces, lo que lograron es que si vos en la República Argentina haces alguna crítica a ese movimiento político que es el sionismo, bueno, pero ¿cómo justo en el país donde les pasó esto y demás? Entonces vos tenés que quedarte callado, y eso es lo que hacen la mayoría de los periodistas, al punto de que Alberto Fernández, ¿cuál es la primera salida que hace del país este año? La primera como presidente, a Israel. Sí. A Israel. Bueno, va por una causa noble, vamos a decir, con un grupo de países que recuerdan lo que fue el Holocausto. Bueno, yo creo que tendrían que recordarlo en Alemania porque ahí pasó, pero parece que lo recuerdan en Israel. No sé cuál es la vinculación de una cosa con la otra, pero bueno, van a Israel. ¿Qué es lo que trae Alberto Fernández firmado de allá? Un condicionamiento para que la Cancillería Argentina firme una acordada de que cualquier persona que haga esto que estoy haciendo yo ahora en este momento, que es criticar abiertamente al sionismo,
sea considerado antisemita. En que entonces ellos puedan usar los mecanismos del INADI, INADI de donde está Victoria Donda, ¿viste? Que le dice a su empleada que la quiere tener negro, y que si tiene algún problema le da un plan, esa es Victoria Donda. Ese INADI va a venir a denunciarnos a los que criticamos al sionismo. Y eso es una iniciativa que le impone Israel rápidamente a Alberto Fernández. Entonces, como argentinos tenemos que estar atentos. Argentina no es cualquier país en relación a este movimiento político que es el sionismo, y lo que hay que perder es el miedo, ¿sí? Hay una historia es importante mantenerla viva, y hay una realidad política. Por eso, Irán nunca tuvo ninguna intención histórica de hacerle ningún daño a Argentina. Hay que conocer eso. Te voy a decir un dato más. Yo conozco bastante Oriente Medio. He estado varias veces en Irán. Y la única que existe en Teherán, la capital de Irán, que no tiene referencia o a un poeta iraní o algo que sea específicamente de Irán, es la Plaza República Argentina. Y es una plaza muy linda en el centro de Teherán, que está hecha desde hace varios años con unas palomas que representan justamente este trabajo que hace Argentina en pos de los derechos humanos. Entonces hay unas palomas y un artista argentino que ahí la diseñó. Hay históricamente un cariño especial de Irán, de la revolución iraní, que tiene en este momento 42 años, con Argentina. Hay muchas razones económicas y demás, pero te voy a decir una que no todo el mundo conoce. Cuando gana la revolución en la década del 80 en Irán, Saddam Hussein, que en ese momento era el perrito faldero de Estados Unidos se da cuenta de que tenían que atacar a la revolución iraní que estaba naciendo en ese momento, y que habían derrocado al Shah Reza Pahlavi, que era un títere de Occidente, ¿no? Un rey persa, imagínate. Bueno, Saddam Hussein ataca militarmente, ¿sí? A principios del 80 a Irán. Irán, como era un país en formación, lo que hace es defenderse con lo que tiene, pero con la convicción de que estaban dispuestos a defender cada metro de su territorio. Por eso en Irán esa guerra se llama la Sagrada Defensa. Irán defendió y defendió y defendió. Aproximadamente 500.000 de muertos de cada lado hubo por esta cosa de Estados Unidos de decirle a Saddam Hussein, atacalos. Ningún país quería apoyar a Irán, porque apoyar a Irán en esa guerra era estar en contra de Estados Unidos. ¿Vos sabés cuál fue el único país de América Latina que le vendió armas a Irán para que se defienda de Irak, apoyado por Estados Unidos? Argentina. ¿Cuál? El gobierno de Alfonsín le vendió armas, o sea, legalmente, ¿eh? No como Menem con la truchada de todo esto. Argentina, con el gobierno de Alfonsín, le vendió armas a Irán para que se defienda. Los iraníes, quien conoce un poco la cultura persa y demás, de esas cosas no se olvidan nunca. Para ellos, Argentina siempre va a ser un país hermano. Por eso tienen una plaza que se llama República Argentina en el centro de Irán. Para los iraníes, Argentina es un país muy querido, ¿sí? Nunca hubieran hecho todo lo que nos quieren contar. Entonces lo que hacen es cortar las vías de comunicación, que no exista un diálogo. Acusamos a unos iraníes, que se haga un juicio en ausencia, que era lo que quería Macri, hacer un juicio en ausencia, y que, aunque no vayan presos, quede establecido de que eran los culpables. Bueno, no pudieron llegar a semejante cosa y semejante atrocidad. Pero lo cierto es que han manipulado la historia, ¿no?, de estos tres países, y realmente es interesante retomarla un poco, y te empiezan a dar claves para entender la realidad política de este momento. Si no conoces la historia, es difícil que puedas entender la dimensión de lo que está pasando ahora. Ahora, también hablar del tema de lo que vos también hablabas, que eran los asentamientos israelíes, que son las colonias, y los refugiados dentro de lo que es el mundo, digamos, también. Sí, se cortó un poquito. Llegué a escuchar de los campos de refugiados palestinos y se cortó después. Sí, que te decía, ¿cómo es el tema por ahora, cómo es el estatus actualmente de los refugiados palestinos? Porque también entender desde ahí también los posicionamientos internacionales de algunos países, porque hay países donde resurge esta islamofobia impresionante, y también donde
aprovecha de esto, se aprovecha mucho el tema de Israel y el sionismo internacional para meterse en varios partidos políticos también que refundan un poco toda esa islamofobia. Sí, la islamofobia, digamos, trasciende a Oriente Medio, la vemos muy presente en Francia, por ejemplo, con Macron en este momento, este, donde hay marchas que prácticamente fomentan el odio a los musulmanes en muchos países europeos, y de eso puede haber como varias acciones. En relación a lo que vos me decís de los refugiados, bueno, históricamente pensemos que ya llevan más de 70 años, ¿no? El movimiento y expulsión de palestinos de su territorio, y en Ujú, muchos sentidos continúa. Existen los campos de refugiados en el Líbano, que son los históricos, donde ujú, ya hay terceras generaciones de palestinos que nunca pudieron volver, ¿sí? Y que supuestamente lo que era una solución temporaria en un momento, esa que después generaciones de generaciones pasen a formar ya barrios de lo que es el Líbano, que ya no viven en carpas, pero viven en casas muy precarias, pero ellos se siguen reconociendo culturalmente como palestinos. Después están las grandes diásporas, ¿no? Que salieron ante el asedio israelí. En Sudamérica la más importante es en Chile, ¿no? Por eso está el equipo de fútbol, incluso el palestino en Chile, ujú. que hacen que en Chile se viva la causa palestina de una manera, si se quiere, un poco más intensa que en Palestina, por lo menos que en Argentina, por lo menos a través del reconocimiento de lo que ahí está pasando. Y yo creo que la islamofobia incluso trasciende, ¿no? La situación de lo que pasa en Palestina. Hay una postura occidental que le tiene miedo al Islam. En Europa se está dando un fenómeno que es interesante y que muchos europeos ven amenazados, parte de lo que hablábamos antes, su estilo de vida. ¿En qué sentido? Y bueno, un europeo promedio tal vez tiene un hijo o ninguno. Ujú, Es una decisión que toman, no sé, una familia, un cristiano, no sé qué decirte. Pero es una cosa muy común, ¿sí? O sea, no tener descendencia, usar los ingresos para un goce personal, por decirlo así, ujú, y que la población europea de muchos países, la población blanca cristiana, va descendiendo. ujú, Bueno, ahora, las familias musulmanas, que ya son de generaciones nacidas en Francia, en Alemania, en cualquier lugar, bueno, tal vez tienen 4 hijos, ujú, es su derecho, ¿sí? Entonces, si vos haces una proyección de acá a 50 años, el Islam podría llegar a ser una de las religiones más importantes de Europa, ujú, ¿sí? Entonces, los europeos conservadores dicen, no, bueno, pero esto amenaza nuestro estilo de vida. Bueno, tendrán que hacerse algún replanteo en relación a cuál es su estilo de vida, cuál es su historia, lo que quieran. Lo cierto es que los musulmanes no están haciendo nada ilegal, ¿sí? ujú, Hay musulmanes nacidos en Europa, hay musulmanes nacidos en Argentina. No todos los musulmanes en Occidente se convierten al Islam. Ya vienen de generaciones de musulmanes. Y no todos los musulmanes son árabes, ¿sí? ujú. No todos los musulmanes son árabes. Hay musulmanes que pueden ser con una etnicidad sajona, latina, o sea, da igual. El Islam, como el cristianismo, son religiones evangélicas que van buscando que más gente se acerque, ¿no?, a su religión. Porque tanto el profeta Mohammed como el profeta Jesucristo, eso era lo que intentaba llegar. No, no como el judaísmo, que es una religión cerrada, ¿sí? Que Exacto, siempre es ortodoxa. el 1%, pero ellos no quieren que nueva gente sea judía. Casi que al contrario, porque ser judío le lleva a tener ciertos beneficios en determinados contextos políticos, más Ujú, allá de lo religioso. Entonces, si el mundo se vuelve judío, dicen, ah, bueno, pero tal vez eso no puede llegar a favorecer a todos los beneficios que se están teniendo en el actual contexto, por ejemplo. Entonces, lo cierto es que la islamofobia es una cosa creciente que en Argentina se practica, y yo creo que el conocimiento, la tolerancia, o sea, generalmente una persona culta no es una persona racista.
el racismo tiene base en la ignorancia, ¿sí? Entonces, realmente queda poco para decir en ese sentido. Obviamente estamos siempre a favor de la libertad de culto. Todos los cultos son muy respetables, absolutamente todos. El tema es que hay países que quieren intentar poner o acusar a los musulmanes de determinadas cosas para que esas religiones no sigan teniendo crecimiento en determinados países. Entonces, la historia básica es: Europa y Occidente hacen guerras y empobrecieron Oriente Medio. La gente tiene que salir de ahí porque, no sé, miles y miles de sirios, por ejemplo, en los últimos 8 años, porque no pudieron trabajar más, porque Occidente atacó a su modo de vida y demás, tienen que salir de Oriente Medio y llegan a Europa. Y Europa les dice: ah, no, ustedes no se metan acá porque ustedes son musulmanes. Entonces, hay que ver, ¿no?, cómo es ahí de vuelta, cuál ha sido la responsabilidad histórica de Europa en toda esta situación, y sobre todo cuáles son las estrategias actuales. La de Estados Unidos la vemos, ¿no?, acusarlos a los musulmanes de haber tenido el atentado a las Torres Gemelas. En Argentina, acusar a musulmanes de haber sido los responsables del atentado en la AMIA. Y cada vez que vemos una cadena de supuestos atentados en Europa, hay que estar atentos, porque esta historia del pasaporte que vos traías a la memoria se repite mucho, ¿viste? Y yo, que me especializo bastante en video, veo siempre como la misma secuencia, ¿no? De que justo había una camarita que estaba filmando arriba de una cámara y no se ve la cara del tipo y tira 3 tiros al aire y dice, no sé, algo sobre su religión. Bueno, no tiene sentido. Como analista, eso no tiene sentido, y los atentados no se dan en ese contexto generalmente. Entonces, vemos una pelea que existe entre Occidente promoviendo la islamofobia, pero hay que tener en cuenta que eso detrás, más allá de la cuestión religiosa, lleva una raíz eminentemente política. Ahora, muchos hablan del tema del derecho de ambos a existir. Bien, te reconocen Israel como un Estado independiente y dicen, no, sí, bueno, Palestina también. No, pero Palestina es como Palestina como si fuera una urbe o un grupo, digamos, de pueblos originarios, una cosa así. Se lo tratan como algo muy, muy ahí, y no le dan un reconocimiento como Estado, porque no pueden tener muchos beneficios que tienen otros países, y tampoco ni siquiera pueden tener una selección de fútbol, por decirte algo que es muy normal, que Israel lo tiene. O sea, ¿cómo se encuentra hoy actualmente eso, y cómo se le encontraría una vuelta, o cómo se ve a futuro que pueda llegar a repercutir todas estas cosas? Mirá, bueno, Palestina intentó tener una selección de fútbol, y en algunos seleccionados Israel atacó directamente el entrenamiento de la selección palestina de fútbol. Hubo equipos en los que llegaron a matar a 7 miembros de un equipo. O sea, asesinados, los miembros de la selección palestina de fútbol, asesinados. En otros casos, como sabían quiénes eran, apuntándole con disparos a la rodilla. No, está bien. Sí, eso es real. Lo podés escuchar de otras entrevistas que hemos hecho con Nicolás Jauda, que fue entrenador de la selección palestina, que es un colega chileno, y él te lo cuenta en primera persona, además de que dejaban retenida a la selección palestina para que no llegue a los partidos. Bueno, intentan tener un equipo de fútbol, y lo que hicieron en muchos casos es, como no dejaban salir a los jugadores dentro de Palestina, jugadores de ascendencia árabe o palestina que decían, yo juego para Palestina, o sea, no me interesa cobrar, no me interesa qué pasa, pero si ayuda para que Palestina tenga una representación deportiva, yo voy a jugar para Palestina. Y muchos jugadores hicieron eso. Sí, incluso hubo 2 argentinos que jugaron para Palestina. Entonces, evidentemente hay un intento de invisibilización, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, hay países que reconocen a Palestina. La mayoría de los países en este momento te diría que le dan un reconocimiento, y prácticamente todo el mundo reconoce a Israel, hay que decirlo así, como un Estado. Ahora, nosotros como argentinos, yo creo que tenemos que entenderlo de una manera un poco más simple.
reconocer a Israel como Estado es como reconocer al gobierno británico en Malvinas, ¿sí? Macri lo reconoció al gobierno británico. ¿Cómo? Haciendo el acuerdo Forador y Duncan en Malvinas, donde Argentina y el Reino Unido tenían acuerdos de pesca. O sea, ¿cómo hacer un acuerdo con los británicos si vos haces un acuerdo con ellos, le estás reconocimiento que tienen legitimidad? Vos no tenés que hacer nada más que seguir reclamando. Entonces, el acuerdo Forador y Duncan de Macri lo que hizo fue eso, ¿sí? Dejar en evidencia que Argentina tenía un reconocimiento para con ese gobierno, y después la estrategia que tienen el Reino Unido y los Kelpers, ¿no? Pues, bueno, vamos a votar, a ver quién vota en el Reino Unido para seguir siendo colonia británica. Bueno, si votan nada más que los británicos y los Kelpers, ¿qué van a votar? Bueno, acá es más o menos parecido. Israel dice que tiene la única democracia de Oriente Medio. Bueno, en Israel no hay una democracia. ¿Por qué? Porque en Israel votan solamente los judíos. Créelo o no créelo. Los palestinos no pueden votar. Entonces, ¿qué tipo de representación puede llegar a tener ese gobierno? Hay una votación con una raíz religiosa. O sea, pocas veces visto en el mundo, ¿eh? Ujú. En Irán votan todos. En Irán vos tenés iraníes judíos. Yo estuve en las sinagogas judías en Irán. Te lo repito. Yo estuve en las sinagogas judías en Irán, y los judíos iraníes están tremendamente orgullosos de ser iraníes. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces, hay mucha gente que promueve esta solución que vos decís del reconocimiento de dos estados, que Israel vuelva a las fronteras de antes de la expansión del año 67. Tal vez podría ser una solución. A mí la que me gustaría es que toda la gente que vive ahí, no importa qué nacionalidad tengan en este momento, bueno, formen un solo país. Que formen un solo país y que haya elecciones reales. Y veamos quién gana. ¿Sí? Entonces, que exista una democracia real en Palestina y Palestina ocupada, y que aguanten lo que decida la mayoría. A ver qué es lo que pasa ahí, porque otra de las cosas que invisibilizan en Argentina es que la propia población israelí está muy en contra de su gobierno. Por un lado, Ujú. hay protestas todos los días en contra de Netanyahu, es un corrupto, o sea, hizo hace poco una venta encubierta, una compra encubierta de submarinos a Alemania, donde ni siquiera pasó por el Congreso. O sea, imagínate, un presidente deliberadamente comprando submarinos, y el Congreso no fue No ni lo sesionó. siquiera consultado con todo eso. Entonces, bueno, son las opciones que están sobre la mesa. Lo que no se puede seguir es seguir con el asedio que se está viviendo ahora. Vos pensás que en este momento hay miles de palestinos en cárceles israelíes. ¿Cuál puede ser la autoridad de Israel para tener a palestinos encarcelados? Es como que hubiera argentinos encarcelados en Malvinas por el Imperio Británico. Exacto, Porque es así. por estar en Malvinas y reconocerse argentinos. No, entonces eso no sería permitido. Entonces lo meten en una cárcel, en las Malvinas. Bueno, esto es lo mismo. No existe un respaldo jurídico porque justamente es un Estado colonial, ¿sí? Entonces no hay legislación internacional que lo avale. Lo que sí existe es la Carta de las Naciones Unidas, son los derechos humanos reconocidos que a todas luces son vulnerados, ¿no? Entonces es Exacto. una situación que parece no terminar nunca, y en tanto y en cuanto a nivel comunicacional no se conozca de esto que estamos hablando, va a ser más difícil todavía. La verdad que te agradezco un montón, Sebastián. Charlaste de todo, explicaste todo, analizaste todo bien y el contexto internacional que le dan. Y agradecerte por haber aceptado la entrevista, sabiendo de que por ahí tienes una agenda chica y que encima es sábado, 11 de la mañana. La verdad que te tengo que agradecer un montón. Aparte, te comuniqué enseguida y te dije de hacerte la entrevista y no es que me diste vuelta, me dijiste sí, no hay drama. Listo. Sí, no, sí, a mí me gusta hablar de estas cosas. Creo que la comunicación popular es una herramienta muy poderosa, así como el arte es una herramienta muy poderosa para comunicar ideas políticas. Este, y yo creo que no necesitamos estar de acuerdo en absolutamente todas las cosas para tener un sentido humano, ¿no? Sobre lo que pasa en el mundo. Entonces, yo veía un poco en tus perfiles que vos militás en contra de la ley del aborto.
Yo Ujú, estoy a favor de la ley del aborto. Entonces, más allá de que no estemos de acuerdo en absolutamente en todo, no quiere decir que no podamos tener algunos puntos en comunes, sobre todo para ujú, hablar de geopolítica. Entonces, yo sé que hay gente que dice, ah, no, si aquel piensa esto sobre determinado tema, yo no hablo con él por tal cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y incluso como periodista, si yo pudiera entrevistar, no sé, a Bush, que hoy hablábamos de algo, a mí me interesa entrevistarlo, ¿sí? Me interesa ver ujú. qué piensa sobre determinadas cosas, a Trump, no sé, a cualquier persona. Entonces, yo creo que es un ejercicio que tenemos que seguir haciendo para hacer un aporte y compartir la mayor cantidad de puntos posibles que puedan mostrarse sobre estos temas que estamos hablando. Sí, es que es importante, es más, hasta hace poco o también hago entrevistas con gente que tengo claramente por ahí totalmente discrepancias, pero hay puntos que a mí me gusta escuchar y que son importantes de poder levantar. Obviamente tendremos diferencias, todos los humanos somos diferentes, pero ahí está el punto y ahí está lo álgido y lo bueno de poder retomar ciertos puntos que son loables, digamos. Y la verdad por eso Bueno, te agradezco un montón. te agradezco, Ulises. Un saludo hasta Mar del Plata. Un saludo gigante, Seba, y muchísimas gracias, ojalá haya más comunicaciones. Que estés muy bien, hasta la próxima.